Los templarios, en apenas 2 siglos, terminaron convirtiéndose en la fuerza más poderosa de Occidente, tanto a nivel económico como militar y espiritual. Y hay quien asegura que entre los siglos XII y XIV, su fortuna surgió como pago a muchos secretos que custodiaron y que jamás debían de ser desvelados. Pero esta historia, al menos en apariencia, terminó el 13 de octubre de 1307. Ese día fueron acusados por el Papa de herejía, de negar los dogmas de la fe cristiana, de escupir u orinar sobre la cruz durante sus rituales secretos de iniciación, de cometer actos de sodomía e incluso de idolatría. Concretamente se les acusó de adorar al diablo en la forma de una figura a la que llamaban Baphomet y de ocultar en sus construcciones una serie de mensajes iniciáticos. Mensajes que, a decir de algunos expertos, hoy en día los podemos encontrar en un lugar maravilloso de la provincia de Soria. Cuando venimos desde Burgo de Osma, nada hace pensar que en pocos kilómetros el terreno se va a quebrar. De repente, en un suspiro, la tierra llana de los campos cultivados deja paso a la roca y nos encontramos con el misterioso cañón del río Lobos. En las entrañas de este cañón se levanta la ermita de San Bartolomé, una construcción del siglo XIII que, a decir de los expertos, condensa en su estructura toda la energía de la zona. Por ese motivo fue ubicada en este lugar. Pero, ¿qué quiere decir esto? Desde la Edad de Bronce ya se hacían ritos paganos dentro de esta cueva y luego los templarios andaron dentro de la cueva para buscar el interior o tener más cerca a la madre tierra. Los habitantes de la zona se reúnen allí precisamente coincidiendo con la fiesta de San Juan Bautista para recordar ciertos ritos que se hacían en el tiempo relacionados con los ciclos de la naturaleza y que tenían que ver con la herencia que ellos recibieron en cuanto a los petroglifos y representaciones de constelaciones que están dentro de la que llaman la Cueva Madre, la cueva que está justamente detrás de la iglesia. La noche de San Juan en realidad es un rito muy antiguo y como tantos otros hay una verdadera reconversión del antiguo panteón pagano al santoral, que lo que hace es adaptar cultos muy antiguos a una nueva religión. Pero dichos ritos, así como el origen templario de San Bartolomé de Ucero, han sido negados, cuando no repudiados sistemáticamente, por el arzobispado de Burgo de Osma. Y la cuestión es, ¿hay motivos para ello? Es difícil afirmar al 100% quién construyó esta ermita. Sí que hay quien opina que fue construida por los caballeros templarios. En algunos documentos se puede deducir que no solamente fue construida por templarios, sino que además tenían allí incluso una escuela donde se impartían ciertas enseñanzas de tipo esotérico, como por ejemplo la alquimia. El enclave de San Bartolomé nunca fue templario. O sea, en realidad se atribuye a ese lugar precisamente por su atractivo paisajístico y su indudable fuerza, ¿no? Como enclave, pues eso, que puede dar lugar a despertar la imaginación y las emociones, ¿no? Documentación no hay. Lo que pasa es que posiblemente esa documentación fue destruida por parte del obispado del Burgo de Osma precisamente para evitar que hubiera reclamaciones posteriores después de la disolución de la orden. Los templarios construyeron esta ermita que tenemos aquí a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, buscando sobre todo esa tradición antigua que había ya desde la Edad del Bronce. Pero la vinculación de la zona con los templarios parece estar acreditada. Lo demuestra el imponente castillo de Ucero, una construcción defensiva, hoy en ruinas, visible desde la parte final del cañón. ¿Es esta la prueba de su relación con el temple? Hay varias localidades sorianas que se disputan el haber tenido el priorato de San Juan de Otero. Detrás de la propia ermita de San Bartolomé, que es un santo, no olvidemos, con el que el temple tenía una especial devoción, existen unos pequeños restos junto a Cueva Grande que podían haber pertenecido a unas dependencias del hipotético priorato de San Juan de Otero. Los templarios aquí se asentaron buscando sobre todo que no era un lugar bueno de paso ni bueno de batalla. Tenían el privilegio de estar aquí y de que nadie les viese ni nadie les pudiese atacar. San Bartolomé de Río Lobos tiene una extraordinaria importancia a nivel esotérico, porque efectivamente en un lugar tan absolutamente apartado de todas las rutas y de cualquier sitio donde pudieran ejercer una labor de vigilancia de fronteras, se podrían impartir cierto tipo de enseñanzas, quizá alquimia o quizá la mística sufí. La relación con el castillo es evidente, es que el castillo vigila la entrada al cañón. Es poco lo que sabemos de los rituales iniciáticos templarios, porque cuando estos fueron detenidos por la Inquisición en el año 1307, no se hallaron los documentos en los que estos mismos se detallaban. Las confesiones, además, fueron obtenidas bajo tortura, de modo que cuando aluden al Baphomet, esa cabeza a la que los templarios adoraban, se la describe de forma muy heterogénea, desde un gato a un macho cabrío.
Pero hay más. Toda la simbología de Canecillos, Río Lobos, tanto como las marcas de cantero, apuntan a una tradición templaria. Hay una fuente de la época, que es el propio San Bernardo, que habla de las imágenes románicas y habla de ellas como algo relacionado con el entretenimiento de los propios escultores, ¿no? Eso no quita que a veces, por supuesto, haya una gran carga simbólica. En muchas ocasiones, la simbología medieval basada en lo decorativo da posibilidad de múltiples interpretaciones distintas. Yo considero que no hay una decoración que se salga de lo habitual. Hay muchas representaciones de cabezas barbadas en las construcciones que se atribuyen al temple por todas partes y que se han atribuido a Baphomet. La imagen del barbudo es como tantas otras del románico, ¿no? Que son imágenes que se repiten aquí y allá, que les podemos sacar simbología variada, ¿no? Un poquito más arriba sí tenemos un rostro barbado. ¿Podría ser ese el Baphomet? Podría ser perfectamente el de arriba, el barbado, aunque hay muchas teorías del supuesto Baphomet, pero muchas son hipotéticas más bien. El término Baphomet es un término equívoco porque no sabemos exactamente a qué se refiere. La palabra aparece en el proceso inquisitorial que se dio y se dijo que estaban adorando una especie de cabeza barbada capaz de responder preguntas con cierta sabiduría. Basta echar mano de cualquier manual de simbología para darse cuenta que la ermita de San Bartolomé puede presumir de ser una auténtica enciclopedia de piedra, construida allá por el siglo XIII. En ese tiempo el temple alcanzaba su esplendor, rescatando, a decir de varios investigadores, objetos del viejo templo de Jerusalén, como el Arca de la Alianza, arca que pudieron traerse hasta aquí. Yo creo primeramente que sobre todo el Arca de Alianza para los templarios será algo más espiritual que algo más material. O sea que el hecho de que se diga que aquí estuvo, evidentemente, es una simple teoría. Es una simple teoría. Son mitos religiosos, son cosas que nos gustaría mucho conocer, ¿no? y ver. ¿Quién no quisiera ver un objeto así, ¿no? Pero claro, es que es algo tan lejano en el tiempo y con tanta confusión y tan antiguo y que se le pierde la pista hace tanto tiempo. No hubo ninguna Arca de Alianza en San Bartolomé. Posiblemente ni siquiera salió de Palestina y la única traza que tenemos es la conexión con Abisinia, donde fue enviada en la época de la reina de Saba. Lo que más llama la atención en este conjunto tan singular es este pentáculo invertido, que simboliza la parte negativa o maléfica del conocimiento, así como los canecillos de los aleros, que aguardan una interpretación, pese a que hay quien afirma que denotan influencias alquímicas y astrológicas. Pero hay más. La pentalfa de Río Lobos, su función era dejar pasar el sol y crear una especie de rastro dentro de la iglesia que se depositaba en cierto día del año justo en la piedra de los caballeros. El significado de ella es profundamente místico, que tiene que ver mucho con la cábala y con la sefirot y con el árbol de la vida. Para mí el símbolo más templario sería el de las 4 cabezas en forma de cruz, porque hace referencia a lo que tenemos también muy bien representado el rosetón, al corazón. El corazón es un símbolo que puede expresar muchas cosas y que está en todas las épocas y que, bueno, que tampoco cabe atribuirle a un sentido unívoco, ¿no? Hay una teoría que dicen que tenemos que tener la mente muy abierta y el corazón muy abierto. Tanto uno como el otro tienen que pensar a la vez y así llegaremos al conocimiento supremo. Aparecen los gemelos de Géminis y el lobo, que da nombre al cañón y que, según algunos, puede ser una alusión al dios celta Sucellus. En San Bartolomé hay 2 tipos de símbolos, los canecillos, algunos de los cuales tienen figuras astrológicas, otros figuras alquímicas, como por ejemplo la figura del hombre y la mujer, y otros hacen referencia, por ejemplo, a circunstancias extrañas, como una especie de bosquecillo, que sería el bosquecillo de las almas. En los canecillos de la parte alta estamos viendo un pulpo y un búho. ¿Qué hacen ahí? El pulpo hace referencia sobre todo al número 8, que el número 8 es el número infinito. Y el búho es el único animal que puede ver de noche, entonces representa la sabiduría. Pero además de eso encontramos la mejor colección de marcas de cantero que existe en toda España. Es toda una biblia de símbolos. Sin embargo, la marca de cantero más curiosa que hay en la ermita, y además única, porque no la encontramos casi en ningún otro lugar, se encuentra precisamente aquí. ¿Qué es esto? El báculo del mago que tenemos aquí, o la vara de las varas, que también se encuentra en la ermita de Eunate y en la capilla de Roslin. Sobre todo esta creemos que puede ser la piedra inicial, la primera piedra con la que el maestro empezó a construir, porque el maestro, sobre todo el constructor, utiliza una vara con la que mide el sol, mide la luna, el movimiento y es con la que crea el templo. Y es que todo el cañón parece haber sido testigo de manifestaciones espirituales a lo largo de los siglos, como si este lugar fuese ya especial desde los tiempos de los antiguos dioses. Casi todos los santuarios que hay en España relacionados con ritos esotéricos o con ritos místicos suelen tener cerca una cueva grande. Por ejemplo, en el santuario de Queunquezuela, también lo podemos encontrar en San Millán de Suso. Ya desde la Edad del Bronce, las 30 cuevas que tenemos aquí han estado habitadas.
porque ya quedan testimonios de ellos de pinturas rupestres. Un poquito más abajo también estaban los celtas, que tenían una zona donde ellos se enterraban. Y luego, posteriori, vinieron los templarios, buscando esa tendencia a construir sobre sagrado. Por otro lado, hay quien ha querido encontrar en el rosetón de 6 corazones entrelazados similitudes con el símbolo hebreo del sello de Salomón, que en definitiva podría estar vinculado con la leyenda del Grial y con la Orden de los Caballeros Templarios. Es curioso todo lo que ha generado esta ermita en cuanto a la interpretación de su decoración o su relación, por ejemplo, con la Orden del Temple o con el Grial, que probablemente están poco vinculados con este lugar. El Santo Grial, o lo que consideremos como tal, pues está relacionado con San Juan de la Peña, que no tiene nada que ver con los templarios. Ahora mismo se supone que está depositado en la Catedral de Valencia, que está allí en la capilla de Santo Cáliz, ¿no? La arqueología no lo desmiente. Parece ser que el diácono San Lorenzo recoge la famosa copa de la Última Cena, la entrega al obispo de Huesca, de ahí va a San Adrián de Sasabe, de San Adrián de Sasabe iría al monasterio de San Juan de la Peña y de ahí recorrería distintos monasterios hasta que Alfonso el Magnánimo la dona a la Catedral de Valencia aproximadamente a la entrada del Renacimiento. Después de tantas novelas, películas que ha inspirado, pues que sea algo simplemente colocado en una capilla de una catedral me resulta muy tranquilizador. De San Bartolomé se ha dicho que se encuentra casi a la misma distancia de los cabos de Creus y de Finisterre. Desde ahí los brazos de la cruz templaria dibujan rutas cuyos topónimos empiezan por la letra T, como Tomar en Portugal o Toledo. Algunos han comprobado también que una de las ventanas de la ermita está orientada a la constelación de Sagitario la noche de San Juan, y que un rayo de luna ilumina esa misma noche una losa con un extraño símbolo en el suelo. Elementos todos sugerentes, propicios para dejar volar la imaginación a la hora de relacionarlos con la mítica orden, y que sin embargo no arrojan luz sobre el verdadero misterio de la ermita, que no es otro que las razones que eligieron los templarios para su ubicación, porque esta, seguro, que no fue casual. El cañón de Río Lobos es una especie de magneto. Tenemos que tener en cuenta que está absolutamente rodeado de una red subterránea de laberintos, de cuevas y de todo tipo de simas. Esto es lo que le da precisamente su condición de un lugar telúricamente muy potente. Eric, yo no sé si es para aumentar la leyenda del lugar, pero también se habla del supuesto espectro de un templario que se pasea por aquí, ¿no? Sí, incluso hay testimonios dentro del pueblo ucero que hablan de él, sobre todo de una persona que aparece, que se acerca hacia la gente y habla con ellos. ¿Y cómo lo describen? Lo describen con una persona con barba, con una túnica blanca, muy brillante y que no se le puede ver los ojos. He escuchado ruidos que podrían identificarse efectivamente con caballos, con ruidos bélicos y con pasos extraños que en la noche suelen escucharse por allí. Y es que, independientemente de que haya sido templaria, de que en su interior se haya custodiado el Arca de la Alianza o no, de que en la cueva cercana se hayan realizado rituales de todo tipo, o de que entre sus muros, a decir de algunos, se manifiesten espectros del pasado, de lo que no cabe ninguna duda es de que este es un lugar muy especial. La historia que tiene este lugar, que ya viene desde la Edad del Bronce, es que sobre todo los templarios buscaron todas estas reminiscencias para poder construir aquí, ya buscando otro tipo de energías, otro tipo de cultos o cualquier otro tipo de cultura anterior, y quedaron impregnados para ellos poder aquí de alguna forma iniciarse como caballeros templarios. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que sobre los templarios hay verdadera confusión. Hay edificios que son claramente templarios, pero luego hay muchos edificios, San Bartolomé es uno de ellos, la Veracruz de Segovia es otro, que se atribuyen a los templarios y que todo indica que no lo fueron nunca. Es posible que en su origen estuviera vinculado a algún tipo de comunidad de ermitaños, pero siempre ha sido un lugar de devoción y de culto local. Ahí es donde yo empecé precisamente todas mis investigaciones y la impresión que me dio en principio fue absolutamente brutal. Era uno de los centros místicos del mundo, no solamente de la península ibérica. La mítica Gea, la era griega o la Astarte fenicia se escondieron en el seno de estas grutas en la noche de los tiempos. Así las cosas, resulta complicado saber cuál podía ser el interés de la Orden de los Caballeros Templarios, según la historia oficial, para reavivar una tradición que debía llevar siglos sepultada bajo tierra en la península ibérica. Desde esta penumbra, mirando a través de la boca de la cueva, podemos imaginar el escaso conocimiento que tenemos de una época histórica oscura y enigmática, porque seguimos desconociendo muchos de sus fascinantes pasajes. Quizás sea por eso por lo que nos arrastra y nos seduce de forma tan intensa. Quizás.